La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Resistencia. Soy Miren y llevo ya un tiempo escuchando el programa. No sé por qué he tardado tanto en hacerme mecenas, ya que gracias a La Cafetera pues estoy informada de la actualidad, ya que tiene un enfoque que comparto y pone de actualidad temas que a mí me interesan, me descubre cosas nuevas, es un programa divertido. Estoy muy contenta de formar parte de esta gran familia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. We took the decision to make available for European citizens the first COVID-19 vaccine. Doing this to demonstrate that people should be prepared when it's available to take the vaccine. En lo que tiene que ver con el Reino Unido, ante la aparición de esta nueva cepa, restringir a partir de mañana los vuelos desde Colombia hacia el Reino Unido o del Reino Unido hacia Colombia. A partir de mañana, las personas que lleguen al país y que hayan estado en el Reino Unido en los últimos 14 días deberán entrar a aislamiento por 14 días. Habíamos recibido un país del que muchos hablaron los que me precedieron y que no tengo voluntad de volver a recordar, pero era un país muy difícil de gobernar. Endeudado, con una crisis social profunda, con una crisis política profunda derivada de una Argentina dividida y enemistada y enojada, plagada de odios. Y de esa Argentina nos tuvimos que hacer cargo el 10 de diciembre. Era una Argentina, como suelo decir yo, en terapia intensiva. Y nosotros cuando empezamos a darle los primeros medicamentos para ver cómo la sacábamos de allí, cayó la pandemia y encima nos contagió. Creo que si yo tuviera que optar por una gran prioridad para Latinoamérica, optaría por recuperar algún proceso de consenso, de amplio consenso, de integración, de unidad latinoamericana, porque vamos a un mundo global donde seguramente todos los esfuerzos encomiables, que en el tema de deuda, de financiación, de recuperación económica, podrían tener un horizonte más claro con una integración latinoamericana que ahora atraviesa por un mal momento. Se han evaluado los efectos secundarios de todas las personas que hayan recibido la vacuna durante todo el desarrollo clínico, pero se han tenido en cuenta, para un dato en concreto, los 19.000 a los que se les ha seguido durante al menos 2 meses después de la segunda dosis de la vacuna. Estas reacciones son muy habituales en vacunas, forman parte de lo que llamamos reactogenicidad. Hola, vamos a ello. No. Buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa donde intentamos que el optimismo gobierne las velas. Estamos viviendo
tiempos verdaderamente convulsos, verdaderamente agitados. No diréis que la cafetera no llevaba tiempo avisándolo. En estos tiempos tan convulsos que decía, había quien decía en el chat, ¿te acuerdas, Mary? Cuando todavía decían, cada vez que Berlín diga convulsos, chupito. Chupito. Pues no querías chupito. Ya estamos 5 botellas. Sí, amigos míos, vivimos tiempos agitados, pero es verdad, ayer terminábamos el programa haciendo una reflexión que creo que debe marcar también este tiempo que estamos viviendo, este tiempo que estamos compartiendo, que estamos enfrentando juntos. Quizá todo esto pase, y más pronto que tarde, pero el día que pase van a quedar los recuerdos. Así que plantéate qué recuerdos, cómo quieres que sean los recuerdos que te queden de cómo actuaste durante aquel tiempo tan complejo, tan agitado, tan convulso en plena pandemia. Quizá estamos viviendo un momento absolutamente histórico. Hagamos que merezca la pena, hagamos que cuente, hagamos que por lo menos nos sirva para recordar estos momentos. ¿Cómo aprovechaste tú aquel tiempo? ¿Cómo viviste tú la pandemia? ¿Estuviste a la altura? Bueno, porque hasta en situaciones así hay que tratar de sacarle el máximo de los partidos. Por cierto, vamos a ver, antes de pasar a los pertinentes saludos, el día 24, la noche del 24 al 25, este es un año muy excepcional en el que hay muchos oyentes que tienen dudas sobre si ver o no a sus familiares. Algunos han optado por la máxima de las prudencias, ya está la vacuna, bueno, vamos a esperar, al fin y al cabo van a ser 3 meses... y han decidido cenar solos. Bueno, no vamos a consentir que eso ocurra, de manera que la cafetera estará aquí a partir de las 9 de la noche en el especial que vamos a hacer para acompañar durante la cena a los oyentes, de manera que puedan reunirse en el chat del programa. Ya sabéis que si comentáis el programa, si lo escuchas a través de la app, que te la instalas en el móvil, es gratuita. Tienes un icono donde hay un chat y ahí puedes conversar con otros oyentes que estén en las mismas circunstancias o que les apetezca sumarse también a la gran cena de la cafetera. Así que ponga un Berlín en su mesa la noche del 24 al 25, porque vamos a estar acompañándoos, haremos una mezcla, un programa entre cosas en directo, cosas grabadas, pero así de esa manera podemos estar juntos. Claro, a las 9 es el mensaje del Rey de España. Este año hay una especial expectación. Vamos a contraprogramar al Rey. Sí, hemos pensado que como está debilitado su mensaje, como este año nadie le interesa, pues vamos a contraprogramar. No, claro. Pero así lo podemos comentar un poquito en directo y después... charlamos y hacemos una cena compartida aquí con numerosos oyentes y nos entretenemos. Sobre todo nos distraemos un poquito en este tiempo en el que necesitamos de tanta distracción, que tanta gente necesita compañía. Uno de los compromisos de este programa es acompañar a las personas, no solamente informar, no solamente dar una lectura de la actualidad que sea diferente, que esté diferenciada del resto de los medios de comunicación, sino que también tenemos el objeto y la vocación de acompañar a numerosos oyentes que van a pasar las Navidades en solitario. Además, algunos de ellos están fuera de España, están en otros países, les ha tocado en una situación verdaderamente excepcional. Nos acordamos mucho de quienes están en el Reino Unido, que están ante este escenario de tanta incertidumbre. Se están prohibiendo los vuelos en un montón de países, los vuelos de entrada procedentes del Reino Unido. Bueno, echémosle calma, echémosle sosiego, de todo esto saldremos, todo esto pasará y mientras tanto lo que tenemos son núcleos de resistencia por todo el mundo, así que tomémonos las manos y enfoquemos a esta gran cena navideña, Mary.es. Estoy imaginando ya todos ahí bendiciendo la mesa. Sí, podemos hacer un rezo cafetero. Un ritual cafetero, claro. Y leer los pozos del café. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Oh, yeah. Bueno, pues tenemos muchas cosas de las que hablar hoy, pero os invitamos eso. Noche del 24 al 25 aquí en la cafetera. Podremos estar acompañando a los oyentes del programa, a los oyentes de la cafetera. Ni una mesa en solitario, salvo las elegidas. El que quiere irse a la cama, pues es una buena idea. Pero ni un vaso vacío, ni una mesa sola. Digo que a ver si nos van a denunciar por hacer un botellón colectivo a distancia. Se puede un botellón colectivo, cervezas y porros para la noche navideña. Bueno, pues eso es lo que va a ser la noche de la Navidad. En todo caso, os decíamos, hoy es un día en el que todavía en la actualidad hemos elegido un hashtag.
almohadilla la cafetera keep calm. Mantengan la calma, almohadilla la cafetera keep calm. Ese va a ser el hashtag con el que vamos a comentar hoy el programa y al que se están incorporando ya numerosos oyentes. Jode López, muy buenos días. Edi Muscus, buenos días. Artabra, buenos días. Juan Jol, buenos días. También Virginia, buenos días. Enrique, buenos días. Mamen, buenos días. Marta, Santiago, Francisco, Ángel, Enfermero Salesa. Ay, bonicas, que me paso a saludar solamente, dice Enfermero Salesa. Ay, hoy, además... Dice, mira, si el 24 vamos a contraprogramar al Rey, hoy ha decidido contraprogramar a la cafetera la Lotería Nacional. Han decidido celebrar un sorteo porque no podían, bueno, ya veremos con quién gana. Pero ya he visto en el chat que sois todos los que jugáis. Yo es que no compro nada en lotería allí donde voy. Además que siempre hay quien me encarga, me dice, oye, si vas a ir a Castellote, pues compra un boletín de lotería porque allí toco una vez. Digo, bueno, toco una vez, ha tocado en todas partes, ha tocado mucho, siempre en todas partes. Yo siempre he considerado como... Yo solo tengo uno. ¿Así? Es que en mi ascendencia marxista lo de repartir el dinero de muchos en pocas manos no es una cosa que encaje muy bien así. Lo digo por pinchar, que me parece muy bien el que juegue y todo eso, pero me parece estadísticamente tan difícil. Pero cafetera, hay cafetera, que tú llevas un número. ¿Quién te lo ha dado? ¿Te lo has comprado? No me lo ha dado, lo que le he pagado. Hemos comprado Ainhoa y yo uno cada una. Ah, bueno, entonces ya tenéis con el mismo... Lleva el número 69, así que confiamos en esa suerte. Confiáis en el poder del movimiento 69, lingual. Sí. Oye, pues voy a decir una cosa que... No, pero no es del movimiento lingual. No, yo sí llevo numeruchos. O sea, numeruchos de esos que mi madre me ha enviado de pronto, mi tía Malu, mi mami, mi tía Blanca, de pronto, o alguna de mis hermanas, una foto de un número y dice, ¿llevas 5 euros en esto? Y yo, bueno, no sé, que son las... Oye, ¿sabes que una vez me tocó la lotería y nunca fui a recogerlo? ¿Qué dices? O sea, fueron unas cosas, unas migajillas, pero vamos, unas migajillas que no estaban mal. Porque fue uno de estos boletos de una asociación, de estos que compras por la calle, que te dieron, que era una asociación de amigos del no sé qué, no sé cuántos. Y entonces pensé, digo, joder, ¿cómo voy a ir a recoger yo? Oiga, perdone, vengo a por mis... Pero no me acuerdo, pero eran como 200 o 300 pavos, ¿eh? Y entonces me tocó una participacioncilla. Sí. Y no lo fui a recoger porque pensé que iba a estar mejor en las manos de los que habían distribuido eso que en las nuestras. Así que así se quedó. Pero mira, yo veo aquí entre los oyentes marcados, dice, yo llevo 2 décimos y medio. Aquí hay otro que dice, yo llevo 10 números. Claro, dice Santiago, dice, es que en Mediaset hay que jugar como 10 números entre las corresponsalías, Ana Rosa, no sé qué. Pero eso me pasa a mí cuando, claro, en las diferentes teles. En las teles hay un número, en el programa hay otro número. Y si encima vas a varias teles y a varios programas, digo, claro, es que... Y de hecho una vez me dijeron, ¿pero en serio no vas a querer comprar? Digo, sí, es que la presión no, es brutal. Es brutal. Y me dicen, ¿y si toca? Y digo, pues os miraré y veré cómo lo disfrutáis y luego ya me invitaréis a mí a vuestros yates y a vuestras cosas lujosas, que lo pagaréis vosotros el mantenimiento. Digo, yo es que no soy muy de... Yo soy muy de celebrar la alegría ajena. Digo, entonces vamos a disfrutarlo. Digo, a mí déjame de líos. Y de todo eso, sí. Pero bueno, el caso es que sí, que hoy es el día de la Lotería Nacional en España. Entonces las teles, yo recuerdo desde que era pequeñito, y supongo que os pasa lo mismo, la tele desde bien entrada la mañana, puesto en alto con el rumor de fondo del sorteo de la lotería sonando, y además abrías las ventanas del patio y lo escuchabas en diferentes ventanitas, familias, bueno, entregándose a la suerte y a los anhelos de la fortuna, a ver si eso les permitía tapar algunos agujeros o cambiar la vida o presumir por lo menos al día siguiente, aunque fuera solo ese día, delante de toda la oficina y poder sacarse la chorra encima y mear encima de la mesa. En fin, todas estas cosas que ocurren con la lotería. Bueno, pero el caso es que... Un poco desatado hoy, ¿eh? La lotería, que me tiene loca. La lotería es que me tiene loca. Me tiene loca. Bueno, pero no vamos a hablar de la lotería, no vamos a contraprogramar el sorteo, vamos a analizar la actualidad, vamos a acompañar un poco a los oyentes y vamos a hablar de ecología. Hoy ya sabéis que los martes aquí conversamos con Juan López Duralde. Oye, ¿sabéis que hay un buque nuclear que está navegando alrededor de nuestro país y entonces hay mucha expectación porque está en una difícil situación? Y vamos a hablar con Juancho López de Uralde porque de nuevo resurge el debate sobre podemos poner en peligro
no solamente los ecosistemas, el desarrollo, un buque nuclear ruso que está navegando con una avería que ha desatado todas las alarmas entre las autoridades marítimas, que se encuentra entre Coimbra y Lisboa, tiene pronóstico de alcanzar Finisterre ahora en estas horas, pero el caso es que ha provocado muchísima preocupación en las autoridades. Conversaremos con Juan López de Uralde en unos minutos sobre este asunto, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. Estoy desatado, ¿no? El otro día pasó una cosa, ¿no? ¿Tú crees? Pero es que no, es como, que en realidad tú no así. Recuerdas, no sé si a vosotros os pasaba de pequeños. Naruto. A mí me pasaba que cuando llegaban los días de Navidad me ponía muy nerviosa. Claro, porque venían los Reyes. Así como con mucha intensidad. Y entonces tenía días muy tontos. ¿Tú has vivido uno de ellos? No, ¿sabes qué pasa? Que yo soy así en realidad. O sea, me contengo en público para parecer un ciudadano decente. Y entonces cuando voy a la tele, ahora ya me estoy liberando poco a poco. Ya hace mucho tiempo que no llevo corbata, por ejemplo. ¿Has visto? Ni que me pongo el pelo para atrás. Pero yo es que en realidad respondo más a este esquema. Entonces me llama la atención porque a mí me gusta mucho bromear y me gusta decir muchas chorradas. Y de hecho, hace poco, ¿te acuerdas el programa que hicimos? ¿Cómo lo vas a olvidar, por supuesto? El programa que hicimos aquí en La Cafetera, que hicimos un ejercicio chupando las pantallas de los móviles para aprender a hacer el cunilingus correctamente. Sí. Con aquella app, me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas, no? Que fue tan comentado. Salió en los periódicos. Ya habéis escuchado la cabecera de La Cafetera donde salen las reacciones que suscitó aquello. Y pues, claro, me hizo gracia porque después nos encontramos a Juan Carlos Mestre, el poeta, un extraordinario poeta que es Premio Nacional de Poesía y es un tipo brillantísimo, un artista polifacético, un tipo brillante. Entonces me acercó descojonado y me dice... ¡Qué risa el otro día con el cunilingus! Dice, bueno, es que sepas que hay un tratado sobre el cunilingus y tal. Y a ti te dijo lo mismo. Tú te lo encontraste también. Bueno, es que yo, en cuanto me lo encontré, lo primero que me dijo, porque él es oyente fiel, además, y me dijo, y lo primero que me dijo fue lo del cunilingus. Y dije, joder, ¿qué imagen estamos dando? Y le dije, esto no sé si es bueno o malo. No, ¿cómo que qué imagen? Bueno, me lo voy a tomar como un cumplido. Esto ya lo habíamos contado, pero lo que no habíamos contado es que después me escribió, que esto no te lo he contado tampoco, porque estas cosas las bloqueo yo, me las guardo yo, sí. Porque llegó una crítica muy dura. Una oyente del programa que dijo, es que me ha parecido una frivolidad este tema y no me interesa y me parece además que ese es un tema con el que, no sé, porque yo no esperaba esto de un programa como La Cafetera tal y no sé qué. Entonces, a ver, ya llegados a esta altura ya sabemos que hay muchas maneras de entender el mundo, que no se trata de que os guste toda la cafetera, todo lo que pasa en la cafetera, todo lo que sucede, sino tener, bueno, que la globalidad del programa os guste y ya está. Dicho lo cual, hay que ser un poco más divertido en la vida, hay que enfocar a la vida un poco de forma más animosa, de forma más divertida y perder un poquito todo. El contexto, ¿no? Sí, o sea que no estábamos hablando de... Sobremesa. A ver, igualmente, evidentemente, tiene que haber diferencias de opiniones, eso está bien, está genial, además que nos lo digáis. Pero bueno, es verdad que yo creo que estaba dentro del contexto y, a ver, que es una cosa que no es ajena a la sociedad, o no debería serlo. Y sobre todo que si tenemos una posición abierta ante la vida, dispuesta a disfrutar, algo hedonista y una mirada progresista sobre lo que ocurre sin que este tipo de cosas nos provoquen rechazo, pues deberíamos tener esa mirada lo más abierta posible, ¿no? Pero entiendo que es verdad que a veces mostramos, aquí además hablamos tantas horas, que mostramos rostros que no son a los que todo el mundo está acostumbrado. Yo creo que ya la gente que escucha La Cafetera nos conoce perfectamente. A estas alturas ya nos hemos desnudado bastante, pero bueno, no pasa nada. Y el caso es que, además, todo tiene que ver con el contexto. Si hubiera dicho Rocío Monasterio Cunilingus, sería otra conversación. No era el caso. Oye, pero lo podemos sin hablar en la sobremesa, pero lo del tratado del Cunilingus que te dijo... Oye, pero tampoco te pongas seria, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que nos ponemos serios en los temas. Entonces tampoco vamos a hacer un tratado universitario. Me parece muy interesante lo del tratado. Bueno. Queridas amigas... ¿Pero no lo vas a contar luego? ¿Lo del Cunilingus? No, lo del tratado. Ya lo he contado. Lo del tratado, pero es que yo no sé, no sé a qué se refería Juan Carlos Mestre. Pero igual nos pone, a ver si nos pone un mensajito Mestre. Su pareja es muy oyente también de La Cafetera. Sí. Además, también la admiramos mucho, es una persona maravillosa. Dicen por aquí, sí, Fer, se puede hablar de las cosas. Dice, pero andar chupando una pantalla, dice, pues... una guarrería, o sea, hay que decir que era más limpio el cunilingus que chupar la pantalla en tiempos de COVID. Totalmente. Pero
Bueno, la cosa es que vamos a analizar la actualidad y luego ya seguimos aquí, charlamos de otras muchas cosas que también convocan la naturaleza humana en este programa. Dice Enrique Quesada, yo no esperaba esto de un programa como La Cafetera, entonces, ¿qué esperabas? Pero bueno, es verdad, oye, no llueve a gusto de todos. Pues vamos a ver, en el análisis de actualidad vamos a tratar de afinar un poco. Ya sabéis que la nueva polémica, Londres, el Reino Unido, se encuentran en una situación de extremada tensión después de la aparición de una cepa que contiene el aliento en toda la Unión Europea, ha provocado la cancelación de vuelos, incluso el impedimento que han puesto algunos países, y a esto se le suma también el Brexit, cuyas negociaciones se están produciendo en este momento porque ya saltándose todos los posibles plazos. Bueno, según el periódico El País, Gibraltar está ultimando la supresión del control fronterizo con España. Madrid y Londres están preparando un acuerdo por el que los británicos que vayan del Reino Unido al Peñón deberían pasar un control de pasaportes. Los británicos que viajen a Gibraltar en un futuro tendrán que someterse a controles de pasaporte para visitar su colonia, mientras que los españoles podrán entrar libremente en ella y los llanitos circular por España y por todos los países del espacio Schengen. Son 26 en total, de los que 22 pertenecen a la Unión Europea. Parece que es una pequeña victoria diplomática en una reivindicación histórica, pero que se produce al albur, al calor de la tensión con el Brexit. Esta será la principal consecuencia práctica del acuerdo que están ultimando España, el Reino Unido y Gibraltar para definir la relación del Peñón con su entorno español a partir del 1 de enero, cuando se consume el Brexit. El encaje de la Agencia Europea de Fronteras, de Frontex, en el pacto es el último escollo, dice hoy el periódico El País, también en su portada en este tema que ocupa hoy el capítulo, y que viene acompañado de la otra noticia. La nueva cepa británica del virus ya se extiende por Europa. España se ha unido a las limitaciones de los vuelos desde Reino Unido. La variante del coronavirus que ha infectado Londres y el sur de Inglaterra ya se extiende por toda Europa. Se han detectado casos en Gibraltar, en Dinamarca, en Países Bajos, en Italia. Los expertos alertan de que muy probablemente ya haya rebasado las fronteras del Reino Unido hace semanas y se esté multiplicando por todos los países de Europa. Estos especialistas matizan que aún hay que demostrar que la velocidad de contagio de esta variante en Inglaterra es un 70% más rápido y que eso obedezca a la propia agresividad de la nueva modalidad, o bien que la relajación de las medidas de Boris Johnson hayan supuesto también un impulso a ese contagio. Pero mientras en España, como en otros países europeos, se ha sumado a la limitación de vuelos, también con el Reino Unido, en un intento por frenar la extensión de esta variante. En realidad lo único que puedes es reducir la velocidad de la extensión del contagio a la espera, como dicen las autoridades, de que la vacuna ya empiece a inocularse entre la ciudadanía. La Agencia Europea del Medicamento ayer aprobaba públicamente la vacuna. The vaccine meets the rigorous EU standards for safety, efficacy and quality and is manufactured to high pharmaceutical standards. Mientras tanto, desde las autoridades, desde el Gobierno, se pide que la vacunación no se convierta en un objeto de combate político. Íbamos a pedir desde el Gobierno de España que todo esto no fuera objeto de especulación política, de combate político, porque nadie lo entendería, ningún compatriota entendería que con los grupos que se han ido seleccionando con prioridad, con la cantidad de vacunas que se han comprado para abarcar todas las previsiones, con el respeto debido a las competencias de las comunidades autónomas y con la coordinación del plan de vacunación que se acordó por acuerdo de todos, establezcamos ni un solo elemento de más inquietud de la sensación normal y corriente que puede tener cualquier población del mundo en este momento ante la expectativa de poder salir de este túnel con la vacuna. Decía Carmen Calvo que la vacuna no debe convertirse en un objeto de crispación, un objeto de polarización política. Bueno, mientras tanto, España se aísla, según La Razón, el periódico La Razón, 24 horas tarde, la cepa entra en Gibraltar, el Gobierno suspende los vuelos a Reino Unido después de Italia y de Francia, la Unión Europea autoriza la vacuna de Pfizer, Sanidad registrará a los que la rechacen, dice el periódico La Razón, y Picardo reconoce que ya hubo un caso de la variante en el mes de noviembre, de manera que habría dado igual que se hubiera aislado 24 horas antes o después, porque
Fijaos en el titular del periódico La Razón. A mí no me gusta que el programa se convierta en un análisis sobre la intencionalidad de los medios. Prefiero que sea un análisis sobre la información política, pero es que ocurre que los medios tienen mucho que decir sobre el enfoque, sobre la pretensión, sobre lo que persiguen con ciertos titulares. Según el periódico La Razón, España se aísla 24 horas tarde y la cepa entra en Gibraltar. Pareciera que una cosa está asociada con la otra, pero sin embargo a continuación después en la entradilla de la noticia dice en uno de los sumarios, en pequeñito, Picardo reconoce que ya hubo un caso de la variante en noviembre, es decir, que entró en Gibraltar en el mes de noviembre. Aunque España se hubiera aislado 24 horas antes, como parece insinuar que está relacionada una cosa con la otra, no lo habría evitado, no lo habría impedido. Pero sea como fuera, la Unión Europea lo que ya nos indica, y como marcaba hoy el periódico El País en su portada, es que esta nueva variante, esta nueva cepa, ya se encuentra extendida por Europa, ya se extiende por Europa. España se ha unido a las limitaciones, pero hay casos en Gibraltar, Dinamarca, Países Bajos, Italia. Era una auténtica ingenuidad pensar que uno puede cerrar las fronteras y en 24 horas resulta que además desde que hemos conocido la variante de esta nueva cepa hasta que se deciden han pasado 256 aviones por los aeropuertos españoles procedentes del Reino Unido. Hay que ser verdaderamente ingenuo para pensar que si no conseguimos evitar que llegara desde China la cepa del coronavirus original, ahora vamos a conseguir evitar que se expanda por toda Europa. La cuestión es frenarlo lo antes posible, dicen los expertos, para ralentizar el contagio y así poder asegurar que la mayor parte de los ciudadanos hayan sido vacunados cuando esa nueva cepa hubiera estado completamente extendida. Bueno, pues bien, los expertos, dice el periódico La Vanguardia hoy en su portada, y es muy importante remarcar esto, los expertos creen que las vacunas funcionarán contra la nueva cepa. Hay temor entre los científicos a que la variante británica de la COVID sea más contagiosa, tenga una expansión global, pero es verdad, dice hoy el periódico La Vanguardia, en esta emergencia sanitaria, remarcado hoy en su portada, que los expertos creen que las vacunas van a funcionar contra esa nueva cepa. Está por ver, está por saberse, pero aparentemente los mecanismos por los que ha mutado, bueno, no son mecanismos que lo hagan incompatible con la nueva vacuna. Dice el periódico La Vanguardia que España suspende los vuelos del Reino Unido mientras la Unión Europea autoriza ya el antídoto de Pfizer y mientras tanto, bueno, en efecto, desde la Agencia del Medicamento, su directora María Jesús Lamas recuerda que la vacuna no solamente sirve para los casos más leves. Bueno, con respecto a la pregunta de si es verdad que las vacunas solo sirven para prevenir casos leves, pues no, esto no es así. Las vacunas, la respuesta que se puede dar es la que se le ha hecho al ensayo clínico. Un ensayo clínico se diseña sobre una pregunta y la pregunta es, ¿la vacuna es capaz de prevenir enfermedad por COVID? Y entonces se diseña un ensayo y se deciden incluir tantas personas como se piensa que son necesarias para encontrar un número determinado de eventos. En este caso, el evento es la infección por COVID. No se distingue si grave o leve. Bueno, así que desde la Agencia del Medicamento recuerdan que la vacuna no solamente sirve para los casos leves y también ante la preocupación que tienen los ciudadanos. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de la vacuna? Dice María Jesús Lamas que los efectos son los habituales en cualquier vacuna. Se han evaluado los efectos secundarios de todas las personas que hayan recibido la vacuna durante todo el desarrollo clínico, pero se han tenido en cuenta, para un dato en concreto, los 19.000 a los que se les ha seguido durante al menos 2 meses después de la segunda dosis de la vacuna. De ellos, 9.500 habían recibido placebo, 9.500 vacuna. Y en estas personas pues se ha encontrado que las reacciones más frecuentes que han aparecido son dolor en el sitio de inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor musculares o calambres, dolor en las articulaciones, fiebre en un porcentaje mucho menor o inflamación en el sitio de la inyección. Estas reacciones son muy habituales en vacunas, forman parte de lo que llamamos reactogenicidad.
Así que los efectos secundarios son los que se esperan de cualquier otra vacuna, los puede dar, los puede tener, pero el objeto precisamente es darle al cuerpo recursos, mecanismos suficientes para poder combatir la enfermedad. Aunque, como dice Enrique, la vacuna vale para casos leves. A ver, no es un remedio, es prevención. Pero es verdad que dependiendo del grado de reacción del cuerpo, bueno, da la impresión de que, según los expertos, insisto, pues parece que es eficaz. Dice hoy el periódico de Cataluña que España se ha sumado a la suspensión de vuelos con Gran Bretaña, que hay pánico a la nueva variante del virus, pánico a que sume al Reino Unido en el caos. Londres teme el desabastecimiento con miles de camiones atrapados por el cierre del Canal de la Mancha. Los expertos defienden que la vacuna es efectiva contra la mutación más contagiosa. Y claro, la cuestión es que es complejo porque el Reino Unido se ha lanzado de cabeza al Brexit. La Unión Europea pretende además enviar un mensaje: si te sales unilateralmente de la Unión tiene consecuencias, pero a esto se ha sumado la nueva cepa del coronavirus y ya había preocupación. El aislamiento ahora del Reino Unido en una situación tan incierta como la del fin de los plazos para el Brexit, la suma puede ser verdaderamente desastrosa, de manera que las autoridades del Reino Unido están muy preocupados por las consecuencias que puede tener. Claro, algunos periódicos pretenden hacer ver, ¿lo veis? Dios os ha castigado, habéis tirado por la independencia de mercado y entonces estáis recibiendo las 7 plagas. Según el periódico ABC, Reino Unido empieza a pagar el error del Brexit. El miedo a una salida sin acuerdo vacía los supermercados de un país aislado del resto de Europa tras el estallido de la nueva cepa. La variante del coronavirus llega a Gibraltar y España limita vuelos un día después de la mayoría de los socios europeos. Cientos de camiones bloqueados por la autopista británica M20 de acceso al Eurotúnel. En la portada hoy del periódico ABC y un camionero mirando con el incierto futuro entre sus manos después de haber sido tan infantil como para optar por el Brexit. Vienen a decir las fotografías y las imágenes de portadas de la prensa conservadora. Pero más allá de esto, es verdad, el lío es monumental, el lío que hay montado. Y en todo caso, bueno, desde el Reino Unido, pues con este nuevo atasco que supone la cepa, pues ahora se encuentran en una situación de muchísima complejidad. Veremos a ver cuál es el camino por el que optará la Unión Europea. Si opta por ser flexible y no abandonar a su suerte a los ciudadanos británicos, a pesar de que han querido marcharse, pero no puedes dejar a su suerte a miles de personas, entre ellos a miles de españoles que se encuentran allí viviendo, pero no puedes dejar a su suerte a millones de personas. La Unión Europea tendrá que pensar algún gesto de solidaridad, aunque sea sospecho, porque no me imagino dejar al Reino Unido cerrado en una situación como esta, sin suministros, sin transporte, sin nada, en medio de la pandemia, cuando además se están paralizando vuelos, se están paralizando transportes, en fin. Una situación verdaderamente preocupante, verdaderamente inquietante. Bueno, mientras tanto también las polémicas políticas azotan al Congreso aquí en España. El líder de la oposición, Pablo Casado, pide más responsabilidad al gobierno y también que no haya 17 navidades distintas. Podía empezar hablando con sus presidentes de comunidades autónomas, entre ellos con Isabel Díaz Ayuso, que cada uno está optando por un modelo. Todos los gobiernos nacionales son los responsables para estas cuestiones. No puede ocultar su responsabilidad, porque entonces tendremos que decir que este gobierno es irresponsable en los propios términos de la palabra. Es decir, que no tiene responsabilidad ni en la movilidad exterior ni en la movilidad interior. Y eso es una preocupación que sinceramente tenemos y nos gustaría decir claramente que ya se mande un mensaje de certidumbre, no solo para este tema, sino también para el marco de limitaciones en las fechas de Navidad. No puede haber 17 Navidades distintas. Las comunidades autónomas tendrán que tener su margen para aportar medidas en base a la incidencia del virus y de la capacidad de sus servicios sanitarios, pero es el gobierno el que tiene que marcar unas limitaciones globales, porque si no podremos empezar a pensar que el gobierno solo sale para las buenas noticias. No, esto es una contradicción enorme. Cuando el gobierno ostentaba el mando único, se le acusaba de totalitarismo, de agarrar con mano de hierro injustamente a las comunidades autónomas, de no dejarle sus márgenes, ellas que conocen mejor que nadie la situación
de pandémica de sus ciudadanos, y ahora que se ha delegado en las comunidades autónomas, qué irresponsabilidad la del gobierno, que no es capaz de mantener un único discurso en torno a la batalla contra la pandemia y se lo deja a las comunidades autónomas a su suerte para que se lleven ellos los problemas de la gestión del coronavirus. La gestión del coronavirus siempre ha pertenecido a las comunidades autónomas. Otra cosa es que el mando único facilitaba un mecanismo legal para poder dotar de elementos de seguridad y para poder hacerse con suministros básicos en caso de necesidad y repartirlos entre las diferentes comunidades, pero la gestión finalmente ha dependido de las consejerías de salud. Bueno, esto es la fotografía, esta es la fotografía nacional de que hoy encontramos en la prensa. En todo caso, os decíamos, veíamos estas informaciones, hoy publicaba, entre otros medios, Público.es, que le ha dado bastante importancia porque resulta llamativo que no lo lleven a portada. Hay un buque nuclear ruso que está navegando con una avería y que ha desatado todas las alarmas entre las autoridades marítimas. Está entre Coimbra y Lisboa, tratando de alcanzar Finisterre en estas horas y, bueno, es un buque nuclear. De manera que ha vuelto a reabrir ese debate de la seguridad en materia de energía nuclear. Vamos a hablar enseguida con Juan López de Uralde para enfrentar este tema, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, eres la Resistencia, no estás sola. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues en efecto os decíamos esta nave nuclear, vamos a hablar sobre el buque nuclear ruso que lleva días navegando, averiado por nuestras costas en su camino hacia San Petersburgo. Lo hacemos con Juan López de Uralde. Juancho López de Uralde, buenos días. Hola Fernando, buenos días. Claro, porque decíamos de nuevo, se vuelve a reabrir el debate sobre la seguridad de nuestras aguas, pero también la seguridad de la energía nuclear, ¿no? Los riesgos que se asumen son tan elevados, tan altos. Efectivamente, la historia es como sigue. Hace unos días tuvimos noticia de que un buque ruso, un carguero, se dirigía hacia la Antártida cargado con materiales y a la altura de Angola, al parecer, sufrió una avería en la hélice. Parece ser que perdió una pala o dos, no está muy claro lo que ocurrió, y le hicieron un arreglo de emergencia en la hélice y el barco, sin embargo, dio la vuelta. La característica que hace este barco especialmente peligroso es que lleva un reactor nuclear que es el que propulsa al buque. Es un buque nuclear, es el único carguero nuclear. Hay otros barcos nucleares como portaaviones, submarinos, pero este es el único, rompehielos también, pero este es el único carguero. Y dio la vuelta y se dirigió rumbo hacia el norte, seguramente hacia San Petersburgo. Entonces la alarma saltó en las Islas Canarias, donde más o menos a la altura de a unos 26 kilómetros de la isla de Fuerteventura empezó a hacer digamos maniobras raras, a cambiar de rumbo, a hacer un rumbo en zigzag, y eso despertó todas las alarmas, ¿no? Luego se supo que lo que estaba haciendo era esperar para que se evacuara al capitán del barco.
Una vez el capitán evacuado, porque al parecer tenía una enfermedad grave, evacuado en helicóptero, el barco siguió su rumbo y nuevamente al llegar a la altura del Golfo de Cádiz, empezó nuevamente a hacer zigzags, no se sabe por qué. Se especula con que probablemente estaba, haciendo tiempo para dejar pasar lo más fuerte del temporal que en ese momento estaba en el Atlántico, ¿no? Nuevamente cogió rumbo hacia el norte y se supone que esta noche ha debido pasar frente a las costas gallegas y estaría ya pues por el Golfo de Vizcaya subiendo hacia su destino final, que parece San Petersburgo. Pero lo cierto es que ha generado muchísima preocupación y muchísima alarma porque, claro, estamos hablando de un buque nuclear y, por lo tanto, pues un accidente de un barco de esas características, por más que esto es una polémica que hay en las redes, no, es que la avería es de la hélice. Claro, te lo iba a preguntar, porque he visto que algunas personas argumentaban, decían, bueno, pero no se ha averiado el buque, no tiene que ver con el aparato nuclear, sino que tiene que ver con las palas de la hélice. Hombre, ya, pero es que eso pone en riesgo el barco. La prueba está en que todas las autoridades están en alerta en este momento. Claro, efectivamente. Bueno, lo primero, como siempre pasa con este tipo de barcos y en fin, con toda la industria nuclear en general, hay mucho secretismo. Es decir, se ha tardado mucho en saber. Nosotros hemos estado en contacto con el Consejo de Seguridad Nuclear, etcétera, y se ha tardado en saber realmente qué era lo que le pasaba al barco, si realmente tenía o no tenía alguna avería nuclear, ¿no? Parece ser que todas las fuentes indican que no, que se trata solamente de una avería de la hélice, pero claro, una avería de la hélice que pone en riesgo la navegación del barco en unas costas azotadas por un temporal, pues es altamente peligroso y también es un peligro nuclear, porque lógicamente lo que nos preocupa es que ese reactor nuclear pueda sufrir daños, pueda irse al fondo del mar, pueda irse contra las rocas y que haya, digamos, un escape radiactivo. Por lo tanto, aunque la avería sea mecánica, el riesgo es nuclear. Aquí hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de Fukushima, el accidente nuclear de Fukushima empezó cuando se estropearon los generadores diésel, es decir, los generadores diésel que permitían la refrigeración de la central fue lo primero que se estropeó en Fukushima y a partir de ahí las centrales no refrigeraban y ocurrió el accidente de Fukushima. Por lo tanto, un accidente mecánico puede acabar derivando en un accidente nuclear, ¿no? Y esto es lo que alarma y, lógicamente, efectivamente, como dices, pues desde Salvamento Marítimo, la Dirección General de Marina Mercante, el Consejo de Seguridad Nuclear, todas las administraciones y todos los organismos encargados de la seguridad marítima pues estaban en alerta alta ante el paso de este buque, porque realmente pues es una operación, podemos decir, de riesgo para nuestras costas y para las costas portuguesas también, ¿no? Y de hecho en Canarias, por ejemplo, pues inmediatamente el gobierno canario prohibió la entrada del buque en las Islas Canarias y en Galicia también ha habido bastante oposición política a que el barco pueda entrar en un puerto gallego, ¿no? Claro, en realidad lo que reabre es el debate. Yo veo que hay mucha gente interesada en rebatir en las redes sociales sobre si la energía nuclear es segura o no lo es. El problema es el riesgo potencial que tiene, porque los accidentes, por contados que sean, son de unas consecuencias extraordinariamente graves y que duran por décadas. De manera que, son miles de años. Un accidente nuclear deja zonas absolutamente devastadas. Pero el problema es que ese riesgo potencial además está en movimiento, que es una cosa insólita, ¿no? Sí, efectivamente. Esto es una peculiaridad que es especialmente peligrosa. La tecnología nuclear en buques, desde mi punto de vista, y bueno, Greenpeace muchas veces lo denunció y lo denuncia en su momento, ¿no? Es altamente peligrosa, ¿no? No es la primera vez que tenemos incidentes de este tipo aquí. Basta recordar que, por ejemplo, el puerto de Gibraltar es un puerto donde de manera bastante habitual
pues recalan submarinos nucleares británicos, muchas veces con averías, y que generan una enorme preocupación, lógicamente, por esto que hablamos, ¿no? Entonces, realmente en el mar y a bordo de buques, pues la tecnología nuclear es especialmente vulnerable, ¿no? Y hay quien dice, bueno, no ha habido accidentes. Bueno, tampoco se sabe muy bien, ¿no? Porque muchas veces estos incidentes pues se acallan y no se conocen, pero ha habido muchísimos incidentes que han involucrado a este tipo de barcos, ¿no? Por lo tanto, efectivamente no se dan las condiciones a bordo de barcos para este tipo de tecnología. Y sin embargo, ciertamente los rusos están tirando de esto, y de hecho hace no demasiado, un año y pico, pusieron en marcha el primer reactor nuclear flotante, digamos, para dar servicio a tierra, a una ciudad, y en fin, de alguna manera intentan desarrollar este modo de utilización de la energía nuclear, que a mi juicio, desde luego, es altamente peligroso, y que al contrario debería eliminarse, ¿no? Y deberían buscarse otras alternativas en las que se está trabajando, de propulsión alternativa de buques, ¿no? Ahora se está, por ejemplo, estudiando como alternativa la posibilidad de utilizar hidrógeno para la propulsión, en fin, mirando hacia combustibles limpios, pero desde luego no el combustible nuclear. Bueno, pues tenemos esta situación de alarma. En las próximas horas habrá más información, pero en todo caso lo que sí que se sabe es que hay un buque nuclear ruso que está navegando con una avería, que ha desatado las alarmas entre las autoridades marítimas, que está navegando entre Coimbra, Lisboa, Finisterre, y hay gran preocupación, pero que sobre todo nos reaviva, nos devuelve este debate y también vuelve a poner en el punto, en el objetivo, otros puertos como el puerto de Gibraltar, donde la presencia de submarinos nucleares de diferentes nacionalidades se ha vuelto casi constante. Había muchos artículos estos días que lo están recordando precisamente en las redes, porque los grupos ecologistas se están exigiendo al gobierno que informe a la población cuando estos riesgos potenciales tan altos se encuentran tan cerca de las costas de nuestro país, sin que parece que a nadie le importe demasiado. Pues Juan López de Uralde, te lo agradezco. Hay una cosa, Fernando, para nuestra historia, que la gente no se acordará, claro, porque la gente que nos escucha es muy joven, pero en el referéndum de la OTAN, si tú te acuerdas, que tú también eras muy joven, se ponían una serie de condiciones, y una de las condiciones del referéndum de la OTAN era que no podían entrar en nuestros puertos buques con armamento nuclear, y o sea que eso ya generaba una preocupación, hasta el punto de que estaba condicionado la entrada en la OTAN a que los puertos españoles fueran no nucleares, ¿no? Es decir, que luego esa condición, desgraciadamente, pues no se ha cumplido, porque los americanos tenían esta política de no dar respuesta, etcétera, etcétera. En fin, que ya es parte de la historia nuestra, ese rechazo a la presencia de energía nuclear en nuestros puertos, ¿no? Juan López de Uralde, gracias, Juancho, y pasa unas felices fiestas, disfruta. Igualmente, un abrazo a todos. Un abrazo fuerte, adiós. Chao. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer, o tenía que hacer, es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga.
Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Pues empezamos la agenda de la cafetera con esta información que tiene que ver con la agresión a la periodista Iranzu Varela, que nos habéis enviado a lo largo del día de ayer. Y el caso es que la agresión lesbófoba que ella sufrió el 13 de diciembre ha desatado una gran reclamación por parte de más de 200 mujeres que han firmado un manifiesto, más de 200 mujeres con presencia pública que han pedido en este manifiesto que la violencia y el acoso que sufren se considere tortura. Esto va desde el apoyo de la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, hasta la escritora Elvira Lindo, la directora de cine Belén Macías o la periodista Virginia Pérez Alonso, que han firmado este manifiesto después de la agresión que sufrió la periodista de Picara Magazine, Iranzu Varela. El caso es que lo que insisten en este manifiesto, que se llama Es una tortura, reclaman que las agresiones machistas se consideren una forma de tortura. Insisten además en que esto no es un caso aislado, que no es una agresión puntual, sino que se debe tratar además como tortura. Y ojo, porque también piden la responsabilidad de la sociedad, los medios y las instituciones públicas, que no normalicemos este tipo de conductas, decían, convirtiendo estas torturas en mera costumbre, sino que nos concienciemos. Tenemos que concienciarnos como sociedad, también desde los medios de comunicación y desde las instituciones públicas. Y aquí queda este manifiesto de más de 200 mujeres pidiendo esa responsabilidad que tenemos que tener contra estas agresiones machistas. Luego también, por otro lado, lo hemos hablado aquí algunas veces sobre el tema de fraude laboral, lo necesarias que son las inspecciones de trabajo. Bueno, pues Infolibre ha publicado que más del 70% de las inspecciones de trabajo en el campo a las empresas termina en infracción por fraude laboral. Dicen en esta información que el Ministerio de Trabajo ha realizado hasta la fecha 1.647 visitas a los centros de trabajo desde mayo y que ha levantado 1.178 infracciones por economía irregular. Las multas dice que se elevan a 7,2 millones de euros y que los empresarios han tenido que regularizar a 330 trabajadores en situación ilegal. Y también, además, decían, se han producido 1.698 inspecciones a centros de trabajo para ver si cumplían las medidas de seguridad anti-COVID y también ha habido 343 infracciones. Así que con este titular nos quedamos de Infolibre de que más del 70% de las inspecciones de trabajo en el campo a las empresas termina en infracción por fraude laboral. Y también de Infolibre nos enviáis la información que tienen en portada, en este caso sobre la ley CELA. Y el caso es que, como contábamos este mismo lunes, este domingo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apoyaba abiertamente esa marcha contra la ley CELA, en la que, según sus convocantes, pues esta ley intenta acabar con la educación especial. Ahora nos encontramos con que Isabel Díaz Ayuso, según Infolibre, pasa en 48 horas de manifestarse contra la ley CELA a despedir a 388 maestros de educación especial. Recuerdan que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido una de las voces más críticas de su partido contra esta ley de educación y que este martes acaban los contratos de los casi 400 profesores de apoyo que reforzarán estas escuelas por el impacto de la pandemia. Así que aquí queda, esta doble vara de medir, que en 48 horas ha pasado la presidenta de la Comunidad de Madrid de manifestarse contra la ley CELA a despedir a 388 maestros de educación especial. Y terminamos la agenda con algo además relacionado con el tema de la cultura, con lo que hablábamos también ayer, las dificultades que están pasando también las personas que trabajan en el cine, también en la música. El caso es que la UNESCO ha dicho que el impacto de la pandemia en la cultura es más grave de lo que se asumió. Esto es lo que dice un informe de la UNESCO que pide ayuda para un sector donde trabajan 30 millones de personas. Si nos vamos, por ejemplo, a la industria del cine, dicen que se perderán 10 millones de puestos de trabajo en 2020. Si nos vamos a las galerías de arte, dicen que 1 de cada 3 galerías de arte reducirá su personal a la mitad durante la pandemia. Y advierten de que un cierre de 6 meses podría hacer perder a la industria de la música más de 10.000 millones de dólares en patrocinios.
Además, recuerdan que muchos artistas tienen trabajos informales y que no reciben ayudas o beneficios de desempleo. Y que una vez más las mujeres salen peor paradas que los hombres, también en este sector, porque son las mujeres las que ocupan la mayoría de los trabajos precarios en las artes y la cultura. Por eso insisten desde esta Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, insisten en que el sector que emplea a 30 millones de personas tiene dificultades para sobrevivir y que necesita nuestra ayuda. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que en el repaso que hacemos a la información internacional, si ponemos el monitor a recibir las imágenes del satélite, allí donde están enfocando las noticias, hay un asunto que nos llamaba la atención esta mañana a primera hora, era objeto de numerosos titulares. Resulta que el primer ministro de Marruecos ha hecho en una entrevista que ha sido transmitida por una cadena de noticias, por Asarc News, y ha hecho una afirmación que ha provocado una gran polémica. El primer ministro de Marruecos ha dicho: llegará el día en que vamos a reabrir el asunto de Ceuta y Melilla. Una entrevista transmitida en esta emisora de televisión, en esta cadena de noticias. Precisó que aún no es el momento de abordar ese tema con el gobierno español, porque su prioridad absoluta es arreglar definitivamente el conflicto del Sáhara, pero ya coloca este asunto en medio de la agenda. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Claro, y esto ya pues nos adelanta la polémica. Sí, realmente estas declaraciones de Saadettin El Othmani pues han llamado la atención y realmente han provocado ya un pequeño revuelo. De hecho, algunos medios aquí en España y el PP ya han reaccionado. El gobierno español pues ha pedido explicaciones, también parece, a la embajadora en Marruecos. Todo esto, bueno, habría que también colocarlo en el contexto del actual refuerzo que ha recibido Marruecos tras el respaldo de Estados Unidos a su postura y a su posición sobre el Sáhara, y en este sentido, bueno, el propio primer ministro afirmaba que no era el momento, pero que en algún momento pues sí que reabrirían esta cuestión, ¿no? Bueno, es verdad que realmente después del acuerdo entre Estados Unidos e Israel, claramente da la sensación, de hecho el propio exministro de Exteriores israelí, Shlomo Ben-Ami, estos últimos días en una entrevista consideraba que Marruecos había sido el más beneficiado por este acuerdo. Además, se ha abierto una relación comercial entre Marruecos e Israel, pues que ya se ha empezado a generar noticias, y además pues probablemente habría que encuadrar estas declaraciones del primer ministro marroquí en ese contexto, ¿no?, de refuerzo y de sentirse en una nueva posición y digamos más respaldado por la postura de Estados Unidos. También es cierto que es una ventana corta la que se le ha abierto a Marruecos, ya que Donald Trump va a salir de la Casa Blanca y es previsible que Joe Biden, que es un presidente que ha abogado por la multilateralidad, pues digamos no acoja con tanta alegría o digamos con tanta facilidad este cambio de postura con respecto al Sáhara Occidental. Pero sí que desde el punto de vista de España sí que indica claramente pues que Ceuta y Melilla es una cuestión y una espina que tiene clavada el gobierno de Marruecos y en general el país, y que bueno, en cualquier momento se puede reabrir esta cuestión, que además España pues tiene varios asuntos con Marruecos. Está digamos el control de los flujos migratorios, y pese a todo, aunque por ejemplo probablemente el PP y digamos algunos de los medios más conservadores no lo han destacado, también ha dicho El Othmani en esa misma entrevista que considera que la actual coyuntura es bastante óptima para forjar una relación de confianza mutua con España, ¿no? Y que, bueno, veremos a ver en qué se traduce esto, pero claramente parece
parece abrir una nueva pequeña vía, un recordatorio de que este asunto no sigue estando cerrado para Marruecos y es probable que se vuelva a abrir en algún momento. Por otra parte, también en estos días han sido horas en las que hemos conocido condenas judiciales para responsables de 2 casos muy importantes en Alemania y en el Reino Unido, ¿no? Sí, la verdad es que casualmente sí, hace unos días conocíamos también las condenas a los responsables de la matanza de Charlie Hebdo. En estas últimas horas hemos conocido 2 importantes condenas en concreto para el ultraderechista que intentó el atentado, que perpetró un atentado contra una sinagoga en Alemania, contra Steven Barriet, que ha sido condenado a cadena perpetua. Este caso tuvo un enorme impacto en Alemania y en el resto del continente porque, Steven Barriet, este ultraderechista, intentó entrar en una sinagoga en Halle, en la ciudad de Halle, y realmente provocar una matanza. No consiguió entrar en la propia sinagoga y terminó asesinando a 2 musulmanes que estaban en las inmediaciones de esta sinagoga. Pero el caso realmente pues revivió los peores temores del antisemitismo y, digamos, el fantasma y realmente reavivó un poquito la preocupación por la presencia de los ultraderechistas en Alemania y ahora ha sido condenado a cadena perpetua, con lo cual es quizá la condena más importante que está prevista en el Código Penal alemán y en este sentido pues está siendo bastante destacada y bastante pues reconocida. Además, Barriet no solo no se ha arrepentido, sino que incluso ha dicho que lo único que lamentaba era que los asesinados fueran musulmanes y no judíos, ¿no? En este sentido, pues es una noticia importante que haya sido condenado a cadena perpetua y además coincide con otra noticia llamativa o realmente que da cierta esperanza o al menos cierta sensación de justicia, porque en Reino Unido también han sido condenadas otras 2 personas por el homicidio de los 39 inmigrantes vietnamitas que murieron asfixiados en el interior de un camión en 2019, ¿no? Y que fue un caso que también provocó una enorme indignación y un enorme revuelo que destapó también la existencia de redes que traficaban con personas y que realmente las introducían en camiones de carga pues a Reino Unido y en general al continente europeo. Y en este caso pues han sido dos de los responsables. Es verdad que Reino Unido ya había condenado, por ejemplo, al dueño del camión y al conductor del camión, pero en este caso ha condenado también a George Nica, que se le identifica como uno de los cabecillas de la presunta trama de tráfico de personas, y también a otro conductor que había llevado el camión hasta el puerto belga desde el que llegó a Reino Unido. En este sentido, pues dado que fue un caso también tan sonado y tan llamativo, pues en esta condena también es reseñable y indica que al final todos estos casos pues terminan ante la justicia y en muchos de ellos pues los responsables sufren condenas. En este caso además han sido condenados por homicidio. Todavía no se conoce la pena, pero sí el cargo, que es homicidio, que era lo que estaban pidiendo los fiscales y digamos las organizaciones de defensa de los derechos humanos. También hay otra información interesante. Claro, veníamos hablando en estos días sobre ese secuestro de Boko Haram en Nigeria en un colegio. Se ha producido la liberación de 344 niños, ¿no? Sí, la verdad es que es curioso que haya tenido hasta cierto punto poco eco en los medios, ¿no? Aquí en España. Algunos medios sí lo han recogido y realmente es una noticia pues bastante esperanzadora, no solo por el hecho de que hayan sido secuestrados los estudiantes, ahora os cuento también por qué, pero primero por eso, ¿no? Porque los 344 estudiantes que habían sido secuestrados en una operación de la que había reivindicado Boko Haram, pues al final han sido liberados. Y aparte de la alegría por la liberación de estos adolescentes, que en su mayor parte eran adolescentes, pues la noticia, digamos, los entresijos que se han ido conociendo de cómo se ha producido la liberación, pues indican un cambio en Nigeria, tienen algunas notas que dan a la esperanza, ¿no? Primero, el secuestro revivió los fantasmas y, digamos, los temores de que se pudiera provocar un nuevo caso como el de las niñas de Chibok, que hace 5 años pues fueron secuestradas más de 300 niñas también en el norte de Nigeria directamente por Boko Haram, y de hecho es un caso que generó una enorme indignación internacional
y que no ha sido del todo resuelto. Es decir, me parece que quedan más de 100 niñas que no han vuelto a sus hogares, ¿no? Que siguen desaparecidas. Se cree que pueden estar en poder de Boko Haram, pero el caso es que han sido desaparecidas. En este caso, sin embargo, hay bastantes diferencias, porque parece ser que los 344 niños que seguían desaparecidos pues han vuelto a sus hogares y sobre todo han sido liberados por los secuestradores, ¿no? Y en este caso es llamativo porque primero indica un cambio de posición en Nigeria por parte del gobierno nigeriano. Sabir Aldecoa, el periodista de La Vanguardia, lo contaba muy bien en un hilo, ¿no? En Twitter que ha publicado, y explicaba que hace 5 años, cuando el secuestro de Chibok, el entonces presidente o primer ministro de Nigeria, que se llamaba Goodluck Jonathan, pues tardó casi un mes en reaccionar. Y en este caso, pues prácticamente desde el primer día, Buhari, el actual presidente, pues se puso en marcha y realmente reaccionó para intentar pues revertir este caso. Y probablemente lo hizo porque el caso de Chibok terminó pasando bastante factura a su predecesor y fue uno de los motivos que impulsó su elección, ¿no? Y en este sentido, pues da la sensación de que Buhari era consciente de que no podía dejar pasar un caso como este y que tenía que actuar. Parece que ha habido una negociación, incluso algunos medios especulan, aunque el gobierno lo ha negado, pero que podría haber un pago del secuestro, un pago metálico por el secuestro. También es cierto que los medios han revelado que el secuestro no fue llevado a cabo directamente por Boko Haram, sino parece por algún grupo de bandidos que, entre comillas, habrían subcontratado, y eso podría haber facilitado las negociaciones con el gobierno. Pero lo más significativo realmente de esta liberación es que el gobierno nigeriano se puso en marcha y realmente invirtió mucho capital en intentar rescatar a estos niños, y lo ha conseguido, ¿no? Ha conseguido pues liberarlos o que fueran liberados, y en este sentido indica que en este caso concreto pues la inacción podía tener unas consecuencias políticas, o importaba tanto a la sociedad civil nigeriana, que también se había vuelto a movilizar de manera muy, muy importante por este caso, y que realmente, bueno, pues este tipo de atropellos, que no deja de ser muy significativo que en un país pues pueda llegar una banda y secuestrar a más de 300 niños, pero que estos casos, pues ya sea por la indignación internacional, ya sea por esta nueva, digamos, sensación o presión política, el caso es que se ha conseguido revertir el destino que podía esperar, o que muchos temían que esperaran a estos 300 niños nigerianos. Pues bueno, es una buena noticia, una extraordinaria noticia en todo caso para terminar el año, porque ponemos tan poco el foco, ponemos tan poco la mirada en asuntos como este. Y en África, ¿no? Que a mí es una cosa que siempre me llama la atención, que con todo lo que sucede ahí, y realmente esta es una buena noticia, no solo por lo que te contaba, no solo por la liberación, que en sí mismo es la gran noticia, sino por cómo se ha producido. Yo creo que indica también pues pequeños cambios que se van generando en estos países, y que, bueno, al menos hace que se pueda tener un mínimo de optimismo o realmente de sensación de que alguna cosa puede ir cambiando. I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Ay, los mecenas a los que os debemos tanto, y os debemos tanta gratitud, tanto agradecimiento, además en tiempos como este, que sabemos que son tiempos inciertos para mucha gente, y aún así, bueno, sabemos que estáis haciendo un enorme esfuerzo de corazón. Os lo agradecemos en el programa, porque eso ayuda a mantener vivo este espacio, y hacer también que podamos pues lanzar ejercicios como el de la noche del 25, que os recordamos, del 24 al 25 recordamos, estaremos con vosotros desde las 9 de la noche durante el discurso del rey, comentándolo en directo, y después haremos una cena virtual para acompañar a aquellas personas que se encuentren solas. Y damos las gracias a todos esos suscriptores, mecenas, que nos ayudáis cada día, y es nuestra forma también de devolverlo. Suscriptores, mecenas como Monse, como Tania, como Álvaro, como Silver,
como Miren. Buenos días, Resistencia. Soy Miren y llevo ya un tiempo escuchando el programa. No sé por qué he tardado tanto en hacerme mecenas, ya que gracias a la cafetera pues estoy informada de la actualidad, ya que tiene un enfoque que comparto y pone de actualidad temas que a mí me interesan, me descubre cosas nuevas, es un programa divertido, estoy muy contenta de formar parte de esta gran familia. Pues los contentos estamos nosotros, Miren, de que la familia vaya creciendo. Gracias, de verdad, de corazón, por todo por tanto apoyo. Bueno, que voy a abrir los micrófonos, Mary, y para que conversemos un rato. Ya saben los oyentes que hay un espacio diferenciado. Tenemos el capítulo de actualidad, donde comentamos la información, y después abrimos una página para hablar de la sobremesa de la cafetera, donde, entre otras cosas, escuchamos el informativo, resumen diario, que Ángel Martín... Buenos días, pues vamos a ver el informativo de martes. Importante, si ves con tus padres y están mirando fijamente a la tele del salón, ni te preocupes, ¿vale? Es porque hoy es el sorteo de Navidad y una vez al año pues ellos son ludópatas, no te lo quieren decir, pero es así. Luego, si estabas pensando en volar a Reino Unido, olvídate, porque España se apuntó ayer a lo de no volar para allá. Puedes volar si es para volver siempre y cuando tengas una PCR negativa hecha hace 3 días, ¿vale? Pero pregunta antes de venir cuántos es en casa, no sea que de repente llegues y te quedes en la calle porque está prohibido que entre más. Luego, si vives en Marruecos, hoy eres noticia porque tu embajadora dice que Marruecos somos todos, así muy a grandes rasgos, y ya le han dado luz verde a la vacuna de Pfizer y BioNTech, así que si notáis las iglesias más llenitas, seguramente sean científicos rezando. En internacional, ahora mismo la movida tocha parece que está en Londres. Si eres camionero ya sabes de qué hablo. El vejete que mandará en Estados Unidos ya se ha pinchado, y si te gustan las noticias de dinero sube y baja, el IBEX cayó un 3%, pero vamos, que igual el lunes sube. El IBEX es la mierda esta que tiene la estabilidad de un bizcocho con poquita levadura. Si tenéis caldera con gasóleo, llenadla, que está súper barato el gasóleo, consejo que doy. En deporte, si te gusta mucho el fútbol, recuerda que juegan equipos que podrían cambiar la tabla. Si no sabes qué equipos son, pues no te gusta tanto el fútbol. En baloncesto femenino debutó Lucía Navarro, Westwood ha sido nombrado golfista del año y Rafa Nadal lo ha petado, le han dado 2 premios, a mejor golpe y a deportividad. Y lo de los coches y las motos por la arena parece que se hace, pero si cambian de fecha, pues igual el conductor que a ti te gusta no puede. En ciencia, lo de Júpiter y Saturno ha sido esta noche, pero vamos, que te lo ha vuelto a perder, no pasa nada. Y una estudiante de física ha construido el árbol de Navidad más pequeño del mundo, 4 millonésimas de milímetro, así que si de repente la ves decir, hostia, es que lo ha pisado sin verlo. Y si por lo que sea tienes Filmin y te gusta Oliver Sacks, ayer subieron un documental sobre su vida, me parece. En videojuegos, si estás enganchado a Genshin Impact, mañana sale la actualización 1.2, y si tienes Nintendo Switch, a principios de 2021 sale la versión 1.5 de no sé qué mierda que se llama Stardew Valley. En eSports, ayer se jugó el primer First Blood Showmatch de Wild Rift y al final ha ganado Team Queso, o sea, se cambiarán el avatar a mierdas de estas que hacen ellos. Y si eres fan de Mini Duque, ha fichado por Cream Betis. Y hay una cosa que empieza que se llama Demacia Cup, que es un LOL chino, no sé qué pollas. Bueno, en cultura, si te gusta la poesía, Antonio Lucas ha ganado el premio a Mejor Libro de Poesía 2020. Si te gusta Sherry, no Katy Perry y ve cagando leches a Spotty porque tienen cosas nuevas, hoy Blake saca tema nuevo a las 3. Y si te mola en el Can Casidoni, Marwan de la Porte, Ginebra, Barry Brava, Lala, Los Bigoteleas de Bogotá, Comandante Win, ve cagando leches en el Sonorama y ponte alarma, que en Nochevieja tienen concierto de todos estos por ahí. El tiempo, por mucho frío que tengas hoy pinta, que no es nada comparado con lo que te viene en Nochebuena y Navidad, ponte un mojito y juega que vives en Cancún porque la cosa cambiará. El horóscopo dice que tengas cuidado y no prometas cosas que después no cumplirás. La respuesta a la adivinanza de ayer era el plato y la cuchara. La de hoy es qué es lo que se hace de noche que no se puede hacer de día. Hoy es Santa Francisca, me parece. Si no sabes qué comer, hazte albóndigas y poco más. Bueno, recuerda comprar leche, que ya casi no te queda, y ya está. Es que me sobra mucho tiempo. Os quiero mucho a hacer cosas. Ya está. Mira, me puedo tomar otro café. ¡Ay, los pilotes! Albóndigas, qué buena super idea para comer, qué rico. Qué hambre. Mi abuela los hacía con salsa de almendras y estaban riquísimos. ¡Oh, qué rico, con salsita de almendras! ¿Qué vais a comer vosotras? ¿Qué plan tenéis de comida? Pero hoy, ¿quién me va a invitar? Hoy, ¿quién me va a invitar a su casa hoy? Pues hoy no lo pensé. ¿Quién me invita a su casa a comer hoy? No. Traigo todos mis patógenos. Hola, traigo mis patógenos a la cena navideña. Soy Larry. ¿Qué pasa? ¿No me queréis invitar a comer o qué? Pero... ¿No me queréis invitar? No os fiáis de nadie. No os fiáis de nadie, no dejéis entrar en vuestras puertas. Os habéis apostado detrás de los sacos terreros y disparéis a todo el que salude en la puerta, a todo el que venda Biblias. Qué vergüenza, hombre, con lo que hemos sido. Pues unas albóndigas. Maripili, ¿por qué no nos hacemos unas albóndigas a mediodía? Unas albóndigas. Unas albóndigas con
Que estamos diciendo que hoy es el día de las albóndigas. Unas albóndigas con almendras podemos hacer. No sé cómo se hacen, pero lo ha dicho Ángel. Ah, no, ha dicho tú, María.es, ha dicho tú, ¿no? Pero de vacas felices. Albóndigas de vacas felices. Pero el micro está ahí, Maripi, si te vas a sentar cerca que se te oiga la voz. Que las vacas felices, albóndigas de vacas felices. ¿Cómo son las albóndigas de las vacas felices? No, es la carne de vacas felices, ¿no? Luego ya las albóndigas las haces tú. La que tenemos ahí en el frigo. Tenemos la carne de vacas felices. Sí, hay que comprar carne de vacas felices. Pero luego además, bueno, yo no sé cómo la haréis, pero mi abuela les hacía, mezclaba la carne con ajo y perejil picadito y miga de pan. Yo soy menos de miga de pan dentro de las albóndigas. No me gusta a mí. ¿Y espinacas? ¿Con espinacas dentro? ¿Es una sorpresa gastronómica? Sí. No, pues yo conocí a alguien que las hacía, le echaba un poquito de berenjena y estaban muy buenas. ¿Berenjena? Uh-huh. Sí. Como rallada, o sea, como realmente muy picadita, pero yo es que soy más de la albóndiga tradicional. Bueno, también te gustan las de tofu. Bueno, es verdad, pero da muchos gases. Como la soja. La soja es mortal. La lasaña hasta que hicisteis una vez con soja texturizada. Pero es lasaña, no se llama... Musaca. Pero pega, sí, es de digestión... Lenta. Y además engaña, porque empiezas a comer, no paras, pero luego te acuerdas todo el día de ella. Sí. ¿Cómo se llama la boca del desierto de Star Wars que tarda 1000 años en digerir a un ser humano? El Sarlacc. Pues comerse una musaca de soja es convertirse en un Sarlacc, o sea, estar gestando durante 1000 años. O sea, todavía hay días que estás ahí en la cola del y tienes gases, por la musaca que te comiste el año pasado. Te pasa. Por la musaca de soja. Por la musaca de soja. Podemos renombrarla, que sea el Sarlacc. El Sarlacc. Hay de comer Sarlacc. Hay guiso de Sarlacc. Sí. Vegano, eso sí. Por supuesto, claro, por supuesto vegano. Sí. Oye, hay un si es musaca de berenjena y carne de vaca feliz, a lo mejor tardas un poco menos en digerirla, ¿no? ¿Os hemos hablado de nuestro crudi vegano favorito alguna vez? ¿Pero sigue abierto? ¿Que sigue abierto? Me lo encontré ayer, la semana pasada, a Giorgios por la calle, y me dijo que sigue abierto, que cuando queráis, que vayáis todos. Sí. Giorgios es el cocinero del restaurante. Es un restaurante muy modesto en la puesta en escena, o sea, unas mesitas y unas sillas, no tiene mucho más misterio, pero con una elaboración crudi vegana, es decir, el proceso es algo así como que no se cocina del todo la comida, ¿no? Y es todo vegetariano. Hasta 40 grados era, ¿no? Eso, tiene una temperatura máxima, no sé si son 30 y algo, más de 40 creo que seguro que no. Y entonces todos los procesos son muy lentos. Muy lentos, como que tarda en hacer a lo mejor unos triangulitos, unas crepes de no sé qué, que a lo mejor tarda 2 días. Pero entonces Giorgios lo vive con mucha emoción, con mucha intensidad. Entonces se te acerca a la mesa y te empieza a explicar. Le he echado un aceite que he traído de Creta y que ha estado macerando durante 16 horas en esta mezcla que le añado estas pequeñas semillas de girasol recogidas en el sur de Irlanda en un atardecer dorado, y entonces le da una literatura. Es una experiencia alucinante. Eso sí, no es barata. No es económicamente muy... Pero claro, es que el proceso tarda tanto que de otra manera, si no, sería insostenible para el pobre Giorgios. Pero para ser un crudi vegano, vamos, yo es el único al que he ido y siempre había tenido el concepto de que los crudi veganos serían ensaladas, verdura fría y ya. Y es muy diferente. A ti te sorprendió mucho cuando fuimos, ¿te acuerdas, Fer, por tu cumple hace unos años? Sí, me sorprendió, me pareció una pasada, una auténtica pasada, porque además es muy rico. Dice, oye, que acabo de desayunar, que me va a entrar hambre otra vez. Sois malas personas. Giorgios ya no me comían las albóndigas. Pero más tradicionales, ¿no, María? Sí. Por cierto, ¿cómo se dice? ¿Albóndigas o almóndigas? Vamos a ser serios, ¿eh? Vamos a poner el lenguaje en su sitio. Se dice almóndigas. Toda la vida se ha dicho albóndigas. No, toda la vida no. Desde que la RAE lo admitió. Claro, si la RAE lo ha admitido... Pero eso no es toda la vida, Fer. Bueno, desde que la RAE lo ha admitido ya se puede decir almóndiga. ¿Admitió almóndiga? Admitió. Sí. ¿Y cuál es la otra? Concreta, ¿no? Albóndiga con B. Ya sé que albóndiga es la que hemos dicho supuesta correctamente toda la vida, pero que siempre se ha despreciado a los que hablan con almóndiga o con concreta. Pues voy a decir una cosa, concreta
Bueno, están diciendo por aquí que no lo ha admitido nunca, que como lo escucha Arturo Pérez Reverte va a estallar en combustión interna, así que podéis repetir concreta hasta que eso suceda. Las móndigas, las móndigas, como dice Enrique, o las almóndrigas. Almóndrigas. ¿Sabéis cómo le dicen en mi pueblo? O como se lo decía mi abuela. ¿Cómo? Mondonguilles. Vaya. Bueno, luego están las pilotes, más gracioso. Claro, pilotes. ¡Hostia, pilotes! Que son de bones, me encantan. Sos pilotes. Me encanta, me encantan los pilotes. Y que está tiene gracia que el niño que se hizo famoso con este vídeo le vi en el programa de Calleja en el que entrevistaba a Fernando Simón. Nos ha fastidiado, pero si este niño se ha convertido en una personalidad en Mallorca, en la isla. Se ha convertido, pero además es que tiene mucha gracia. Entonces descubres que a veces, sí, a través de una anécdota, pero descubres verdaderos personajes maravillosos. Y este crío es maravilloso. Es un niño, es un agricultor, seguramente casi todos los oyentes lo conocen, pero habrá quien no y quien viva fuera, que se ha hecho muy popular porque es un niño que le grabaron un vídeo, iba grabándose un vídeo, enviaba vídeos a YouTube, pero una criatura. Y entonces va caminando por su cocina, de pronto se encuentra que su madre está haciendo albóndigas, son pilotas, y entonces se emociona mucho al verlo. Y este vídeo se vuelve tan viral que es tan comentado que le empiezan a invitar a todo tipo de programas de televisión. Y entonces resulta que se descubre un crío que es hortifruticultor, se dedica a la su familia, vamos, sí. Su familia se dedica a trabajar en el campo y entonces se llama Miguel Montoro. Y entonces, bueno, pues este vídeo tan súper mega viral le abre las puertas a un mundo que, entre otras cosas, le ha llevado a ser protagonista en un montón de programas de televisión. Le han entrevistado hasta el punto de sentarse con Fernando Simón, por ejemplo, para entrevistarle. Pero es que le llevan a todo tipo de cosas. ¡Hostia, pilotos! ¡Oh, que son de bonos! ¡Me encantan! ¡Hostia, pilotos! ¡Oh, que son de bonos! Entonces, es muy simpático, porque además... En fin, cuando pasa al lado de las albóndigas y se da cuenta de que así es como voy a reaccionar yo en cuanto salga del estudio y vea a las pilotas. ¡Hostia, pilotas! ¡Que son de bonas! Son de bonas. Yo creo que podemos probar a hacerlas con las almendras. ¿Cómo se hace con las almendras? ¿Con las almendras dentro, Mary? No, yo creo que es la salsa, no, las almendras no. Es la salsa de almendras. Podemos hacer una experimentación. Creo que es fácil, ¿eh? O sea, ahora mismo no sabría decir, pero sí creo que es muy fácil hacer la salsa. Y está riquísima. Bueno, muy fácil. Me gusta más que con salsa de tomate. Muy fácil, muy fácil. Las salsas y las albóndigas al final es elaborado. No es... Sí. Oye, María Galería consiguió copiar a nuestro amigo, ¿cómo se llama el cocinero este tan simpático? Que nos cae también, que fuimos al restaurante, el arroz que hacían en el restaurante de Chicote. De Chicote. Es que está feo decirlo, pero... Es que va a estar feo decirlo, Chicote, si es un honor que te copien la comida. Y tienen un arroz que es riquísimo, que le echan una salsa. Para empezar lo cocina como compactado. Y luego tiene una salsa que tiene... Furikake, que fuimos a comprarlo a un supermercado chino, un supermercado así asiático. Y entonces tiene furikake, semillas también. Tiene unas semillitas de sésamo. Tiene semillas varias, tiene pescado algas. Seco, algas, que bueno, eso viene dentro del furikake, pero yo creo que tiene como más cantidad de pescado seco. No, hay dos tipos, una con pescado seco y otra solo de algas. La nuestra es de algas. Pues entonces, María Galería, fuimos un día a cenar al restaurante de Chicote, que dan como tapitas, está muy bien, es muy agradable. Si pasáis por Madrid cuando se acabe la pandemia, es un sitio divertido para ir a cenar, porque te dan como cositas para picar y entonces así al carbón, que hacen así encima de las mesas, muy rico. Y entonces tienen ese plato de arroz que es exquisito. Y entonces fuimos un día a cenar nosotros y le dije, esto es una pasada. Y dice, pero esto te lo sé yo imitar. Y entonces, en efecto, empezó con la alquimia y empezó a mezclar productos en la cocina y salió exactamente igual. Chicote, lo siento, te hemos copiado el arroz y sabe igual. No hemos vuelto. Antes íbamos a tomar solo el arroz, pero ya hemos decidido que no. Así está. Dice la salsa de almendras no parece difícil. He visto que hay que freír las almendras, los ajos y el pan en una sartén con aceite hasta que se doren. Y luego lo pasas por la batidora y ya está. Ah, mira.
Pero con algo más. No, ya está. Bueno, pero tenemos la batidora rota. Y las almendras caput. ¿No quedan almendras? No. No, pero tenemos de las que se rompe la cáscara. De las que salen de una cosa que se llama árbol. Sí, quedan de esas nos quedan, sí, de Castellote, que nos han enviado, que nos envía mi madre. Dice Diego, dice furicaque, eso es una práctica sexual. Diego, estás peor que la cafetera. Suena a práctica sexual. Suena a práctica sexual. ¿El Yaquitoro de Chicote ha cerrado? No es verdad, justo. No. ¿Cómo va a haber cerrado? ¿En Todo serio? cerrado. Todo ha cerrado. Todo ha cerrado. El Teatro Kamikaze. Anda, sí, míralo. Alberto Chicote deja los restaurantes Yaquitoro para lanzar un nuevo proyecto que se va a dedicar a otras cosas. No ha querido especificar a qué. ¿De qué se trata eso? Pues mira, no debía ir bien. Pues mira que nos gustaba ese sitio. Pues por nuestra culpa. Bueno, si alguien quiere recuperar el arroz, siempre podemos... Y encima lo decís en la antena, ¿no? Sí, qué bien, vaya. La mujer las de famosas la brochetas gallega. de pollo y el arroz tan extraordinario que tenían, que se habían hecho un hueco en el paladar de los madrileños, dice hoy el periódico. ¿Te acuerdas de la señora del colegio gallego que dice, esto luego lo quitáis, no? No, estamos en directo. Bueno, sí. luego lo quitamos. Nos pegan. Nos pegan. Este fue un momento pletórico. Estaba una tele retransmitiendo la vuelta al cole de unas criaturas. Y entonces... Día de anécdotas. A estas horas miles de cativos, de mestres e de pais contan as peripecias do primeiro día. Alguns poden contar... Los niños volvían al cole, entonces una cámara en directo en las aulas empieza a preguntar a las criaturas. Damos un... Que vos fai? A ver, que me explique. A ver, contame que che fai a profesora cando faz algo mal. Pues nos pegan. Como que dixaches que? Nos pegan. Como che van pegar, muller? No, eso non. Esta rapaza... Y dice la profesora, esto no sale, ¿no? Mellor que non fale con ela. Mellor que non fale, esa non fales con ela. Bueno, hoxe é o seu primeiro día. Cortastes eso? É que é en directo, ese é o problema, Mercedes. Non cortaste. No, non se pode cortar, pero non te preocupes que é unha nena pequena, se entende. Pero mire... Sí. Ahora, que también Que é en directo, Mercedes. Non se preocupe, que non pasa nada. Pero mire... La pobre mujer súper angustiada diciendo, pero esto lo cortaste. Hombre, angustiada también te digo, que se ha pegado las criaturas... Hostia, ya se merece salir en directo, ¿eh? A mí me gusta la reacción del niño porque al principio dice, nos pegan. Y luego como ve que claro, que el tío se queda flipando, coge y dice, sí, nos pegan. Pobres criaturas, ir al colegio ahí que van ahí, sí, forma parte de su formación, pero nos pegan. Era el cole de Dieguiño. Sí, tanto hablar de comida, dice, me recordáis que tengo que hacer los garbanzos, dice José. Coliflor con patata, huevo cocido, todo de cercanía, un poco de cúrcuma al agua y una jada. Dicen por aquí, nos pegan de collejas y nos tiran el borrador. Eso era más portugués, eso era más de Oporto. De Oporto con un Oporto. Y dice, Monse Vilchet dice, a mí unos niños gallegos me metieron en un lío, también van de víctimas y luego míralos. Pero es verdad que a veces te meten en un embolado. Los críos, total, por un cachete y van y te... No, pero a veces porque vamos, dicen las cosas inconvenientes en el sitio más inconveniente. Coño, los niños son así. Mi hermana lo hizo. Siempre cuenta a mis padres que no sé cuántos años tenía, pero iba por la calle, iba en el carrito y pasa una monja y coge a mi hermana y grita, mira, una bruja. Y mi madre, no, perdone. Dice Quesada, no olvidemos que Franco era gallego. Qué cabronazo, Enrique Quesada. Porque además te voy a decir una cosa, cuidado con los tópicos, porque es verdad que a los gallegos ahí hay comunidades autónomas. Fíjate que los gallegos, yo creo que la comunidad autónoma que sale mejor parada es la asturiana. Eso lo dices porque estoy yo aquí. No, jamás me atrevería a decir una cosa así, escuchando a la familia. No, pero es verdad. Pero los tópicos son muy malos. Los tópicos siempre enfocan a los ciudadanos. Claro, mira, ya están poniendo tópicos así en las redes sociales los oyentes. Pero es verdad, los madrileños chulos. Eso es verdad, ¿no? Desde aquí, los aragoneses, ¿qué diríais que son? Cabezotas. Hombre, eso serás Tercos, tú. ¿no? Tercos nada, nosotros tenemos el peso de la historia, que es diferente. Nosotros hemos luchado ahí. ¿Qué vamos a ser tercos, no? Aguijarrazo limpio todo el día. Los aragoneses tercos, los catalanes tacaños, los andaluces vagos, todos esos tópicos
lo único que hacen es, ¿verdad? Dice, hombre, nos hacen daño, porque no es más que caricaturizar a la gente, porque las mayorías no es así. Es verdad que hay ciertas cosas que uno puede... Dice, por la chulería de los madrileños, dice, aquí la están suscribiendo todos los oyentes. Dice, mira, que va, yo soy muy tozuda y no soy de allí. ¿Los vascos? Los castellanos suelen decir que son muy secos, ¿no? Sí. Bueno, también ariscos. Pero también podría ser los sinónimos que utilicemos. Porque además todos somos un poco de todo. Porque, claro, esto es muy falaz. Porque hay catalanes que vienen de Andalucía y que después dicen los andaluces y dicen, pero si toda tu familia es andaluza, por ejemplo. Y todos somos un poquito de todas partes. No nos engañemos, ya después de siglos de mestizaje, ahora va a resultar que ahora somos todos de pura cepa, pero... mi familia, por ejemplo, es bastante aragonesa, o sea, además de chulos, cabezotas. Y menos mal, también te digo. Madrileños zaragozanos. Dice, castellotanos, me la agarras con la mano. Dice, y de Asturias, aparte de lo de comer mucho, ¿se suele decir algo más? Que son cariñosos. ¿Sí? ¿Ah, sí? Va a ser verdad. ¿Nunca lo habíais escuchado? ¿Que los aragoneses son cariñosos? Sí, no, los asturianos. Los asturianos. Mira, y dice Luz que además hay murcianofobia. ¿Murcianofobia? Y como dice Jorge Pera, lo que pasa con los gallegos es que nos hacemos los tontos de cara al exterior para no revelar nuestros secretos. Pero poco a poco estamos colonizando las mentes. Dice, los asturianos son secos. No. Eso como... A ver, no se trata de que hayas conocido a un asturiano seco. Se trata de cuál es el tópico que se maneja socialmente. ¿Asturianos fanfarrones? Los asturianos. Sí, yo creo que son la abuela de la fabada cariñosos. Yo creo que son cariñosos. Dice Dani, los asturianos también me la agarran con la mano. Los andaluces también me la agarran con la mano. A ti te la agarra con la mano todo el mundo. Bueno, vamos a desconectar de las emisoras FM y seguimos hablando de los tópicos aquí en la cafetera, porque en efecto, hay los tópicos. Speak to my heart, reminding me that I belong. Ya no sé muy bien cómo hacer esas despedidas. A mí no me salen. Yo es que soy un anarquista. Soy anárquico. Tópicos. Dice, a mí nadie me la agarra, dice Diego. Claro, eso puede ser peor. Dice, no, pero es verdad. Dice... ¿Los cántabros tienen tópico? ¿Cántabros? ¿Tópico para cántabro? ¿Alguien da más? Dice, felicidad. La gente del norte es simpática porque comemos muy bien, dice Peral, y eso da felicidad. Lo que sí que es verdad es que la gente de costa, pero claro, es otro tópico, que la gente de costa está muy abierta al mundo porque han conocido el comercio desde los inicios de los tiempos de la navegación. Eso siempre lo dice mi amigo Nico sobre Murcia. Siempre ha estado muy abierto a los fenicios, siempre ha estado abierto. Y la gente de interior pues ha sido más reticente a las nuevas visitas. Eso siempre se ha dicho como tópico. ¿Diríais que se cumple? Eso a lo mejor sí, ¿no? Los que hemos sido más de interior hemos sido más claro, igual que no puedes definir ni a 3 millones de madrileños con una sola palabra, ni a los 6 millones de catalanes, ni a todos los andaluces, ni a todos los cántabros o los asturianos o los gallegos. Pasa muchas veces que te suena este tópico y tú te acuerdas de aquel yo qué sé, malagueño que conociste que no encaja para nada con ese tópico entonces a veces es difícil, ¿no? Yo hombre, históricamente sí se dice eso, por ejemplo, que la gente de interior le cuesta más pues abrirse que a los de costa, pero claro, si te pones a pensar en casos concretos, pues la mayoría muchas veces no coincide para nada con esos tópicos. Hagamos una revolución contra los tópicos. Sí, pero claro, lo que pasa es que los aragoneses somos muy cabezotas, tenemos que encabezar la revolución. Dice, y nos empeñamos en demostrar, y te empeñas en demostrar que el tópico es verdad, ¿no? Total, los tópicos por definición son una falacia de generalización, dice Obdemurian Senku, pero mira, creo que hay un acuerdo, referéndum para echar a Madrid del Estado español y fusionarnos con Portugal y Francia. No, pero es verdad que dice, oye, que aquí en Ibiza no les gustan los mallorquines. Dice, Granada tiene fama y costa de mala folla. Pues no es verdad. Pues no es verdad. Nuestra amiga Marta es de Granada y es toda la diversión. Es diversión total. Diversión absoluta. Y los cántabros secos. Sí, dice Josep, dice... Y no duerme siesta. O sea no que... duerme siesta. No te fíes mucho de que no duerme siesta, ¿eh? No lo sé. ¿Y entonces quién más?
Lo que decían por aquí, hombre, la gente de León, por ejemplo, es a veces más suya que los de Canarias. La de León. Luego también dicen de los isleños. Dice, oye Rodrigo, para una vez que no se habla casi de Madrid en el programa, dice, es que Obtemurian es de Granada. Dice, hace frío. Dice, tenemos cascarita, pero una vez dentro se está muy calentito. Pero yo no diría que hay doble... Dice, lo que creo que cambia es tener la capital con costa como Portugal, que es más influenciable por el exterior que una capital de interior como Madrid. Esto como cosa generalizada. Eso ya no lo sé. Pero hay para todos, ¿eh? Hay para todas las comunidades autónomas. Oye, ¿por qué todos los tópicos son negativos? Bueno, hemos dicho que Asturias, ¿no? Para generar controversia. Si no, no sería divertido, ¿sabes? Para seguir siendo pinchones. Sí. Pero sí, que es como un poco... O sea, dices... Igual que siempre ha habido rivalidad, ¿no? Entre pueblos. Los andaluces son divertidos. Los andaluces son muy divertidos. Por eso. Son muy divertidos, sí. Pero eso es curioso, eso, lo de la rivalidad entre pueblos. Por ejemplo, Getafe y Leganés tienen fama de no llevarse bien. Dice, a los asturianos se nos conoce por ser hospitalarios, es verdad, y amables. De hecho, yo invité a Fernando a venir a Tapia de Casariego y no ha venido. Hombre, una pandemia global por medio, yo creo que como excusa no es mala. Pero dice, claro, pero los tópicos son para creerse mejor a través de desmerecer a otros. Es un clásico, pero es un poco... Dice, mira, yo soy asturiano, trabajo en hostelería y desmonto el tópico de los catalanes tacaños, porque a la hora de dejar propina siempre son los que más dejan. En cambio, los que sí que son tacaños son los de la España interior, sobre todo los castellano-leoneses y los madrileños. Dice que esos no dejan ni un céntimo de propina. Oye, lo de las propinas también es otro temazo. Sí. Sí, porque... Y lo de las tapas también, que no en todos los sitios te dan tapa con una caña. No. Dice que en Aragón no dan. Ana Palmiro dice que Getafe es una aldea. Bueno, aquí hombre, tiene 200.000 habitantes, si no recuerdo mal. O sea que vas a reivindicar por volumen. Pero... Y por calidad. Dice, es que los catalanes es porque no ponen tapa, por lo que se dice eso. No, pero yo fíjate que te voy a decir que... Sí, pero en Aragón tampoco. Pero que además... ¿Y cómo lo diríamos de forma positiva? Porque, claro, siempre se enfoca en lo negativo. Son ahorradores, por ejemplo. Claro, pero se podría decir son... serios, o no rigurosos con el dinero. Claro, lo que pasa es que luego viene Puyol y te desmonta el argumento. Luego los madrileños tienen amor propio. O son, como diría... Son muy orgullosos. Defienden lo suyo. Son orgullosos. Sí. Están orgullosos de lo suyo, no sé. Sí. Los aragoneses son muy reflexivos. No, son de convicciones firmes. Los catalanes, y tienen pasión por las cosas y están dispuestos a llevarlo hasta el final, porque están dispuestos, con todas las dificultades que les suponga, pero es verdad que si puestos a elogiar... con cierta positividad, ¿no? Normalmente. Y los castellanos, acostumbrados a la dureza del terreno y son austeros, por ejemplo. Son bastante austeros. Y en ese sentido son confiables. Y son muy constantes. Claro, hombre, qué manera de luchar contra la naturaleza. Y los andaluces son abiertos, son alegres, transmiten positividad, son capaces de hacer cosas y de forma y de alegrar la vida a los demás. Son quienes traen la alegría. Los gallegos no levantan la voz. No suelen enfadarse. Digo yo algo más positivo tendrás. Dicen los gallegos, ¿qué es lo positivo que se te ocurre? Que no levantan la voz. Digo yo, no, pero que siempre se dice que son muy victimistas, que cuando se decía lo de Rajoy, ¿no? Es que siempre está como... pero bueno, se puede decir eso, ¿no? Que no tienen tanto temperamento, que se puede hablar con ellos, no sé. Bueno, pues que no son dogmáticos. Los gallegos no son dogmáticos. Y fíjate que es justo lo opuesto bueno, es que nunca se comprometen. No, es que no son dogmáticos, están dispuestos a cambiar de opinión y luego entienden muy bien de gastronomía. Bueno, eso lo puedes decir de muchas comunidades. Sí. ¿Y los vascos? Los vascos son leales. Y fuertes, te digo yo, ahí esos cuerpos hercúleos ahí. ¿Tienes algo que contarnos de un vasco? Bueno, levantan piedras con el dedo meñique, sobre todo si son de Bilbao. Y no, por eso, de todas partes se puede... Y los madrileños... ¿Y los murcianos? Vamos a decir algo bueno de los murcianos, que le decía que había... No, te voy a decir yo, todo lo bueno. Los murcianos son, primero, son bastante confiables.
Son bastante confiables y entienden bien el rigor de los números. Sí, que saben hacer negocios. Sí, son buenos negociantes, saben hacer negocios. Son gente que es bueno tener a alguien de Murcia. Es bueno tener un equipo polifacético, multiespañol, ¿no? multiautonómico. Sí, porque tienes, dice, los aragoneses tenaces. Esa era la palabra, tenaces. Son tenaces ahí luchando contra el. Oye, vamos a acabar haciendo un mapa. O sea, que si eres murciano tienes que destacarlo en tu currículum. Absolutamente, soy un murciano en tu empresa. Total. Dice, los vascos los mejores, Gore Euskal Herria, dice Nativo. Bueno, podríamos decir son competitivos. Están dispuestos a llevar la competición hasta el final. Mira, dice aquí John Random, los murcianos por lo general somos muy graciosos, somos graciosetes. Los murcianos. Bueno, digamos que saben compatibilizar el humor con los negocios. Eso es positivo. Dice, no hay comparación entre Alicante, somos humanos. Y los mallorquines tienen pilotas. Y los mallorquines tienen pilotas. Y entonces, ¿para qué quieres más, los mallorquines? Jolín, anda que nos iríamos a vivir ahí a Mallorca. Yo me iría de cabeza. Dice, al contrario, si eres de Murcia, en ciertos lugares te miran con cara rara. Sí, pero tiene que ver con lo que hablábamos antes, con que se han impuesto los tópicos como una forma de debilitar a la gente enfrente y reforzarse uno mismo. Y la realidad es que lo podemos mirar de forma positiva y negativa. Lo que existen son buenas y malas personas. Luego tendrán a lo mejor matices en el carácter, ¿no? Pero... Y los tópicos también te condicionan a ti. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando llegamos aquí a Mallorca y entonces yo con mi madre seguía hablando en catalán, ¿no? Y tú pensabas que ibas a entrar en una tienda, yo seguía hablando en catalán con mi madre, y tú también te condicionas, ¿no? Y piensas, me van a mirar raro por hablar catalán. Y eso no es verdad. No es verdad. Quiero decir que luego incluso la realidad supera siempre a los tópicos. Habrá gente que te quiera hacer sentir mal y eso te va a ocurrir en el barrio Salamanca, en una tienda, o en Barcelona, en una tienda. Habrá gente que decida hacerte sentir incómodo utilizando la excusa que sea. Pero yo me he movido por Cataluña con toda naturalidad, jamás he tenido ningún problema, solo he encontrado gente además interesante, dispuesta a explicarte por qué piensan como piensan, por qué deciden, por qué persiguen las cosas que persiguen cuando lo hacen, y a mí siempre me ha parecido que eso era una exageración y que era una forma además de una cierta superioridad moral estúpida. Y de polarizar. De polarizar y de buscar la bronca, Pero eso te pasaba en Cataluña, te pasaba también en el País Vasco cuando, digamos, el tema de ETA estaba también en su máximo apogeo, ¿no? Y viajabas allí y era totalmente diferente la imagen que tenías. Y con Murcia o con algunas comunidades yo creo que pasa también a veces que tiene más que ver con el desconocimiento o con la falta de interés por conocerlo que realmente con algo real. Yo solo tengo buenas palabras en general para la buena gente. O te encuentras idiotas, te encuentras en todas partes, en todas las geografías, en todos los países del mundo, en todos los pueblos, en todas las... Pero ese es otro problema. A ver, Cristina, dicen, eso es un buen resumen, Cristina. A ver, Cristina, ¿qué has dicho, Cristina? Que están aplaudiendo este resumen tan... Bueno, no lo sé. Pero vamos, en fin, que los tópicos se nos llevan por delante, pero los podíamos haber enfocado de forma más positiva. Y seguramente habríamos hecho un retrato también del país mucho más preciso. Oye, ¿sabéis qué? Pienso que tenemos que fundar una liga anti-hate. Bien, anti-haters. Sí, porque... ¿Anti-hate o anti-haters? Anti-haters. No, anti-hate, o sea, la liga anti-odio. ¿Sabéis que estamos como poco acostumbrados hasta el punto de que cuando hacen... ¿Cómo se llaman esos cuadernos que te gustan tanto, Mary? Que tienen cosas... Los de No, eso es que de verdad, Mr. Wonderful. Reniego totalmente de eso ahora mismo. Ahora o sea, no es que yo me haya vuelto hater. O sea, estoy defendiendo que hay que reivindicar lo... Sí, pero no que... La positividad. O sea, hay que reivindicarlo, pero combativamente. No con el mundo de rosa. Yo, primer socio anti-hater. No, lo quiero decir porque se está imponiendo una forma de discurso que envenena la vida. Envenena las relaciones con los demás. Entonces, de alguna manera eso está marcando también nuestra manera de relacionarnos. Se consiente que te puedas relacionar con alguien insultando. No, pero esto es una broma que hago en internet. No, tío. O sea, tú vas insultando en las redes sociales a alguien porque no piensa como tú, porque milita en otro partido político, porque me da igual, ojo, cuidado que no estoy haciendo distinciones de izquierdas o de derechas, porque los haters se dan en todas partes.
todos somos un poco hater en el fondo, pero lo que digo es que hay que fundar un movimiento de gente dispuesta a combatirse a uno mismo cuando se descubre en ese registro. Porque o empezamos por nosotros mismos o esto no hay Dios que lo acabe, esto va a ser un sin Dios. Y de alguna manera además hemos transgredido ya una barrera y entonces nos parece divertido. Y entonces nos parece divertido acosar a alguien. Yo veía las respuestas que le estaban lanzando el otro día a un tipo y decía, ¿cómo es posible que tanta gente se sume a esa jauría humana para insultar, para tal, que luego desconectarán, pero el tipo ahí se lo queda? Es una cuestión de... Sí, es una cuestión de intolerancia. Y entonces pienso, hay que fundar un movimiento de esto. Un movimiento que se sume a la gente. Oye, donde... Pero es verdad, es el fascismo 2.0. La cuestión es que es muy difícil de hacer porque a todos nos descubrimos en algún momento saltando por alguna provocación, porque además hay gente que provoca de forma manifiestamente brillante. Pero la cuestión es cómo conseguimos rebajar esto del discurso público. Es que yo creo que una cosa es la discrepancia y otra cosa es la manera de expresarla, ¿no? Y cuando ya se entras en el ataque o en la descalificación o en intentar hacer daño, ¿no? Ahí es cuando yo creo que pasas las barreras. Absolutamente. Y entonces la cuestión es que yo creo que primero hay que buscar un clima de cierta higiene donde puedas conversar sin problemas, pero tenemos que hacer lo posible por ser asertivos, como dice Elena. Y es verdad que además esto no tiene color político, cuidado, porque yo veo también a mucha gente de izquierdas que de pronto se lanzan a insultar y que montan unas algaradas bestiales. Y dices, a ver, que de lo que se trata precisamente es de evitar esta forma de relacionarnos. Tú puedes manifestar lo que piensas, en qué crees que están equivocados los demás, o puedes incluso bloquearles para que no tener que relacionarte en esos términos. Pero lo que no puedes es participar de ese tipo de bueno, porque además si no la convivencia se hace verdaderamente difícil, o sea, se hace realmente imposible, ¿no? Y luego en las redes sociales han alimentado esto de una manera absolutamente salvaje. ¿Os acordáis de los tiempos pre-Twitter? Era raro entrar en un sitio y ponerte a insultar y además Es que fijaos en algunas cuentas. Es que tú ves un mensaje de Pablo Iglesias y las respuestas que tiene y la gente que le llama piojo, cucaracha. Hay gente que está detrás de eso. Que no es un ordenador solamente haciéndolo de forma automática. Hay un tipo que está detrás de eso y que pone y que se dirige así hacia los demás. Es que yo no se lo haría a nadie, no se lo hago a ningún tipo de Vox. Simplemente no les sigo. Si vienen a insultarme, les bloqueo. Si vienen a faltar el respeto o a presionarlo, bloqueo. Y digo, yo no me relaciono de esta naturaleza. Pero a Echenique, por ejemplo, ¿habéis visto los comentarios que le ponen a Echenique? O a Irene Montero. Es una auténtica vergüenza. Bueno, y que es un poco también lo que decían en el manifiesto de... A raíz de lo de Iranzu Varela también, o sea, cómo a través de las redes sociales hay un acoso sistemático hacia las feministas, ¿no? Y muchas veces incluso son bots, son alguien ha pagado porque haya bots acosándote, que es muy fuerte. En fin, no hay que darles casito, pero en todo caso yo sí, aunque ahora renuncies de Mr. Wonderful, me parece que igual un movimiento un poco que reivindique una cierta alegría y que reivindique una cierta positividad y hasta un poquito lo naif, pues no nos vendría mal, porque en lugar de eso nos ha dado por aplaudir a los ultras. A los ultras. Dice Barba Azul, ya, pero ¿cómo se es asertivo con un fascista? Pues probablemente no relacionándote con él. Probablemente haciéndole ver que su universo es más pequeño si no cambia su enfoque. Que es universo aislando lo que es aislando. Que su universo es pequeño, sí, pero desde luego lo que no te relacionas es insultando, porque además también hay grados. Hay gente que actúa de forma provocadora, pero que no encajaría en el perfil que tú dices que es un fascista. Y no es nada fácil, yo entiendo que esto es muy sencillo de decir y es más difícil de hacer, pero block o silenciar y navegar tranquilamente en el océano de las redes sociales y de la relación con los demás. Bueno, que nos vamos a ir. Mañana volvemos aquí en la cafetera. Y os agradecemos muchísimo la compañía. Recordad que la noche del 24 al 25, la noche del jueves al viernes... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso, Mary? Ha sido un vídeo que me ha saltado a mí. O sea, muy fuerte, Pai, que estuviera siguiendo en silencio la lotería. No, es que se ha refrescado la página del Mundo y como tienen las cosas en directo, si se te abre... No, que no estaba viendo el fútbol, no. Estaba aquí en el...
¿Sabes qué? No juego a la lotería de Navidad. No, pero te ha saltado a ti. Sí. Bueno, que os queremos mucho. Estaba siguiendo la lotería la tía. Qué fuerte este tema. Qué fuerte. Ya ha revolucionado. Dice, menos mal que no ha sonado algo porno, que sería todavía más grande. Bueno, que muchas gracias. Que mañana con el pinganillo en una oreja, con los décimos sobre la mesa, Pilar, siguiendo además los satélites internacionales, dice, ¿cómo estás en el que termina en 05? No te digo más. Así que... Bueno, antes de acabar, eso sí, nos vamos a despedir. Quiero enviar un abrazo muy fuerte a una oyente de la cafetera, Mónica Hidalgo, porque hace un par de semanas falleció Luis Felipe Gutiérrez, era oyente de la cafetera. Lo escuchaba cada semana, cada día, lo escuchaba de la mano de Mónica Hidalgo. Dice, Mónica era una gran persona, era un buen amigo, era un cariñoso compañero, era un excelente músico, y dice, y os quiero pasar una de las canciones que escribió para mí como uno de los mejores regalos de Reyes que he tenido nunca, por si en algún momento pudierais hacerlo sonar, porque si su música sigue sonando, él siempre seguirá sonando con nosotras. Así que, Mónica, un abrazo muy, muy fuerte desde aquí, de la familia de la cafetera, para ti, para el recuerdo también de Luis Felipe, y gracias a todas por vuestro cariño. Mañana volvemos, mañana más. Gracias, María Galería. Gracias, Mary. Gracias, Pai. Gracias. Y gracias a toda la familia de la cafetera. Esto es la cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Hasta mañana. Nos vamos en la cafetera. My signs, electric gas up my door, vandalizing the values I was looking for, and all the angels try to cross the line, but I'm so sad and so lost, but I'm so lost. And the noisy door, and I can't afford all these doors that I'm waiting for. I'd like to fight for her, you know. Like a board, these things to fill my boat. If I could help myself fly on the wall, perhaps not useful living so. Not necessary, not necessary. I just missed a prison. I want and see put off on me into a hole. By an air conditioner, I found my girl. It's just like a firebird. Found my girl and destroyed my world. This is not for all my world. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.